Fíjense, otra cuestión, ya está grabando. Otra cuestión que quería comentarles es que esta materia sí necesita apoyo, por eso son las sesiones. Y en ese sentido las sesiones son obligatorias, o sea, no tanto porque tome asistencia, sino porque si no, no van a aprender y si no aprenden no van a poder pasar el curso. Tiene un determinado nivel de complejidad y lógicamente que tenemos que de alguna manera avanzar, ¿no? No sé si han leído un poquito, por lo menos han visto ahí en la plataforma algunas de las condiciones del curso. No quiero tanto perder tiempo en eso, pero este es un curso que está pautado en forma semanal, es decir que las evaluaciones son semanales. Por ejemplo, el domingo, que es cuando termina ya la actividad, para comenzar el lunes, ustedes deben haber entregado la tarea. Si no se entrega, pues es cero y se van acumulando, ¿no? Entonces, sí es muy importante entregar en tiempo y forma las tareas para poder aprobar el curso. No sé si queda más o menos claro esto. Sí, queda muy claro. De hecho, así hemos venido trabajando los trimestres anteriores. Bueno, yo ya sería mi cuarto trimestre y así hemos trabajado. Ah, perfecto. Eso es bueno. Miren, esto quiere decir que, pero en mi caso no hay parciales, ¿eh? Es decir, nosotros avanzamos con la materia, por eso es que es tan importante hacer las tareas, ¿no? ¿Sí? Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, miren, eh, de todos modos, si hay algunos aspectos que tratar, me los pueden poner en el foro, ¿sí? Yo preferiría el foro. También me gustaría, si se puede, como cuestión de contacto, no para trabajar académicamente porque no sirve como evidencia en la materia, pero sí para algún problema que tengan tanto ustedes como yo, un grupo de WhatsApp. O sea, algunos de ustedes si quieren, crea el grupo de WhatsApp y yo le paso mi número de celular y quedamos incluidos, ¿no? Y en general, sobre todo, el grupo de WhatsApp me interesa a mí por si yo tengo algún problema más que ustedes, porque evidentemente todo el mundo puede tener problemas, pero si yo tengo problemas, podría no poderles impartir la clase, ¿me entienden? Entonces, o necesitaría cambiar el horario, etcétera, ¿sí? Esa es una cuestión. El otro aspecto también es que no sé si este es el horario más conveniente ni el día más conveniente, ¿no? Pero inclusive si es necesario dedicarle más tiempo. De hecho, yo tengo bastantes videos hechos a lo largo del tiempo, sobre todo desde la pandemia en adelante, y los videos son de más de una hora, ¿sí? En algunas cosas hasta más de 2 horas, ¿no? Entonces esto para que, porque sí es una cuestión, digamos, laboriosa y que le tenemos que dar, lógicamente, seguimiento, ¿no? Entonces, yo comenzaría a trabajar el material de esta semana. Mira, esta semana vamos a revisar algunas cuestiones puntuales y hacer un ejercicio que lo vamos a desarrollar, lo voy a desarrollar yo sobre todo, pero que ustedes me tienen que seguir. Tengan listo un Excel. No sé si están en computadora o en laptop o están con celular. Yo ahorita estoy en una laptop. Muy bien. ¿Hay alguien con celular? Yo estoy con celular, pero estoy prendiendo la laptop en Sí, este momento. sí, miren, esta materia no sirve con celular porque es de puro cálculo, ¿no? Entonces, además miren, hoy día, pero la semana entrante vamos a cargar un programa que es el eViews para comenzar a trabajar y que nos haga los cálculos y entonces, evidentemente, otro aspecto.
la Apple, aunque es una buena computadora, sí es complicada para algunos programas. Y sobre todo porque hay que pagar por ellos, o hay que decirle a alguna persona especializada que los cargue, y eso lógicamente significa una erogación de dinero, eh, pues, salvo que ustedes sean listos en la parte de sistemas, ¿no? ¿Alguien tiene Apple acá en este momento? Yo profesor estoy usando con Apple. Voy a ver la opción de pedirle a mi hermano la suya. Él tiene Yo Windows. creo que sí que es mejor. Salvo que, miren, hay algunas Apple nuevas que tienen el Windows también. Y entonces ahí se acaba el problema. ¿La suya tiene el Windows? No, profesor, según yo no. Igual puedo consultarlo con una maestra. ¿Tendrá los nombres de los programas que vamos a usar? Sí, el programa que vamos a comenzar a usar es Ibius 9. Miren, lo pongo en el chat, ¿sí? Para que lo tengan. Puede ser más nuevo también, ¿eh? ¿Cómo? Stata no lo vamos a utilizar. No, no, no. No, vamos a usar ese. Se podría usar Stata, pero vamos a usar Ibius 9, ¿no? Entonces sí, Stata lo que tiene que es código abierto, entonces es más fácil de instalar, ¿no? Lo que ocurre es que para algunas actividades que hacemos permite trabajar más rápido y mejor en general el Ibius, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, visto y considerando, yo comenzaría, miren, en primer lugar voy a cortar la cámara para no tener problemas de internet, y les voy a compartir pantalla, ¿sí? Déjenme ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Y creo que ya se ve mi pantalla, ¿eh? Sí, se ve. Bueno, fíjense una cuestión. Lo que se trata en esta sesión es de hacer un repaso de la última parte de estadística. Lo que ocurre es que sí entramos en algunos temas que son sencillos también, ¿no? Pero en general la prueba de hipótesis es la que nos va a permitir entender qué pasos seguir cuando tenemos que analizar una propiedad o una determinada circunstancia, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso, y quería hacerles también una pregunta, se me fue, pero bueno, al ratito lo vemos. De estas vamos a hacer algunas cosas, no todo, no vamos a leer todas estas diapositivas, ¿no? Entonces, si quieren, a ver, ahí les digo. Esperen que cargue. Esto de... Bueno, entonces, permítanme acá. Si quiere Gerardo, lea la primera diapositiva, ¿no? Esta de acá. Sí, está bien. Introducción. El propósito del análisis estadístico es reducir el nivel de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. La prueba de hipótesis es una herramienta analítica muy efectiva para obtener la información necesaria en una gran variedad de circunstancias. La toma de decisiones se vuelve más segura y menos probable que conduzca a un error costoso. Muy bien, miren, ahora sí me acordé lo que quería preguntar. Rápidamente, Gerardo, ¿usted qué profesión tiene? Soy licenciado en Economía Internacional. Ah, muy bien. Carlos Hernán Mendoza. Soy ingeniero civil. Miroslava Velázquez. Contador público. Esteban Reyes.
Ingeniero en Desarrollo e Innovación Empresarial. ¿Y Benito Tomás? Contador público. Muy bien, bueno, hay un solo economista y están cursando, me imagino, la maestría en finanzas, ¿es correcto? Sí, Está bien, todos, todos es maestría en finanzas. Comento esto porque el ejercicio que tengo preparado para hoy es financiero y en general le vamos a dar importancia tanto a los aspectos económicos como financieros, ¿no? Y en la última parte, con la parte de volatilidad también, sobre todo a la parte financiera, ¿no? Muy bien. Vamos acá con la siguiente. Esta la lee, ahí les digo, Carlos Hernán. Concepto de prueba de hipótesis. Para realizar una prueba de hipótesis se hacen algunas inferencias o supuestos acerca de la población. Ejemplo, un embotellador de bebidas suaves desea determinar si el peso promedio del contenido de sus botellas es de 16 onzas. Ese es mu, la letra griega mu igual a 16 onzas, que sería la media poblacional. Muy bien, esta la lee Miroslava. Concepto de prueba de hipótesis. El embotellador puede asumir o plantear la hipótesis que el contenido promedio es de 16 onzas, mu es igual a 16 onzas. La hipótesis nula se prueba contra la hipótesis alternativa, que establece lo contrario. En este caso, el contenido promedio no es de 16 onzas, por lo tanto, no recuerdo qué significa el H. H0 es hipótesis nula, mu igual a 16, y HA es hipótesis alternativa. Ajá. Si no es igual a 16, es distinto a 16, sería, ¿eh? Sí. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esta la lee Esteban. el término nulo implica nada o nulo, con base en los datos muestrales. ¿Está rechazada o no rechazada? Nunca se puede aceptar la hipótesis nula como verdadera. El no rechazo de la hipótesis nula significa que la evidencia muestral no es lo suficientemente fuerte como para llevar su rechazo. Muy bien. Siguiente, Benito. Concepto de prueba de hipótesis. Si tomas una muestra de n botellas y se halla una medida x igual a 16.5 onzas, esto no es 16. Esta pequeña diferencia podría ser estadísticamente insignificante, ya que se podría explicar fácilmente como un error de muestreo. Diferencia estadísticamente insignificante es la diferencia entre el valor de la media poblacional bajo la hipótesis y el valor de la media muestral, que es lo suficientemente pequeña como para atribuirla a un error de muestreo. Muy bien. Bueno, vamos acá con la siguiente. Esta la lee Gerardo. Valores críticos de Z y zonas de rechazo. La distribución normal resultante de los valores de Z tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. La regla empírica dice que el 95% de las X en la distribución de muestreo están a 1.96 errores estándar de la media poblacional desconocida. Muy bien. Carlos, ahora la siguiente. No, miren, esta la explico yo. Esta gráfica es una síntesis no solo de lo que hemos visto, sino de lo que es el concepto de prueba de hipótesis. El ejemplo que estamos viendo es de unas botellas que tienen un contenido de 16 onzas, ¿no? Por eso acá en esta parte dice hipótesis nula, mu es igual a 16, hipótesis alternativa, mu distinto de 16 onzas, ¿sí? Fíjense, una compañía refresquera, por ejemplo, no es por una cuestión ética que tiene que cumplir con el contenido que debe tener la botella, sino que, no sé si lo saben,
pero si el contenido en forma sistemática es inferior a 16 onzas, lo más probable es que pueda recibir una demanda, y la demanda puede llegar a ser millonaria y hacer una cuestión bastante grave en la empresa. Por eso las empresas en general hacen controles de calidad y este tipo de cosas para cumplir con los requisitos. No sé si les queda claro eso. Sí, sí queda claro. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos una gráfica en donde tenemos los datos en onzas, ¿sí? Pero también los tenemos en números, el 0, que vendría a ser las 16 onzas, y el 1 vendría a ser la primera desviación estándar, el 2 la segunda, el 3 la tercera hacia la derecha, y también tenemos menos 1, menos 2 o menos 3 desviaciones estándar hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, esto se reduce a encontrar un estadístico cuyo cálculo es el valor que estamos midiendo. Vamos a suponer que si hacemos la medición del contenido de la botella sea 16.3 onzas, ¿no? Entonces sería el valor de X, 16.3, menos el valor de 16, que es la media, dividido la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, y eso dividido la raíz de n, ¿no? Eso nos daría un número, ¿sí? Pero ese número quedaría estandarizado. ¿Qué quiere decir eso? Al estandarizar la variable va a oscilar entre una media de 0 y una desviación estándar de 1. ¿Sí me entienden esto que digo? Sí. Bueno, ahora, si ustedes se fijan, la superficie que hay acá varía entre menos infinito e infinito, ¿sí? Es una distribución continua. ¿Qué quiere decir una distribución continua? Una distribución continua quiere decir que hay infinitos números entre 0 y 1. Inclusive hay infinitos números entre 1.1 y 1.2. Es decir, es una cantidad de números que nunca se corta, ¿sí? Por eso, la probabilidad en un punto es tan pequeña que es 0. Y tenemos que generar un intervalo para ver cuál es la probabilidad de caer en una de esas partes. Para poder resolver la superficie que hay entre un tramo y otro, se hace una operación que no sé si alguien sabe cuál es en términos de matemática. No creo. Bueno, miren, por eso es que lo estoy explicando de esta manera. Esa operación que se hace es con el análisis matemático y se llama integral. Es decir, se integra entre un, valor y otro que encontramos, ¿sí? Ahora, para poder resolver esa integral, es una integral que yo diría que es bastante complicada y laboriosa de resolver, ¿sí? Y como es complicada y laboriosa, se ha ideado esta cuestión de estandarizar la variable y crear las tablas que se usaban antiguamente, ¿sí? Antiguamente, cuando se estudiaba estadística, se utilizaban las tablas estadísticas para ver la probabilidad que había entre, por ejemplo, el 0 y el 1.96, ¿sí? Creo que ahora, no sé ustedes si alguna vez en algún curso vieron las tablas esas que venían en papel, ¿o no? A mí sí me tocó una vez, por ejemplo. Muy bien. Pero eso ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede?
que ahora como trabajamos con computadoras, pues el Excel hace todo el cálculo y no hace falta, y es mucho más preciso además, porque por ejemplo esta presentación, ese dibujo está sacado de un libro, y es un buen libro de estadístico que no se los puedo proporcionar porque como es un libro importante no me deja compartirlo. Voy a ver si no vamos a ver este tipo de cosas, pero sí es bueno tenerlo, ¿no? Al libro ese, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto? Bueno, porque las medidas no son solo onzas, pueden ser onzas, metros, litros, toneladas, dólares, yenes, euros, ¿me entienden? Es decir, hay infinidad de variables, ¿no? Entonces, cuando nosotros estandarizamos la variable, la transformamos en una normal 0,1. Normal 0,1 es media 0 y desviación estándar 1. Y entonces el cálculo es general para todo, ¿no? Y con eso, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con un 95% de confianza, ¿sí? Entonces en los parámetros en donde tendría que oscilar es entre menos 1.96 y 1.96 desviaciones estándar, ¿sí? Es decir que si el estadístico que vamos a calcular es, por ejemplo, de 1.2, estaría un poco a la derecha, ¿sí? Pero no llegaría a 1.96, no rechazaríamos la hipótesis nula. Pero si está por encima de 1.96, por ejemplo, nos da 1.98 o 2 o 3 o menos 2 o menos 3, entonces rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que no se está cumpliendo la pauta de mu igual a 16 onzas. Este tema es un tema muy importante, incluso muchas veces los jueces lo utilizan para analizar una demanda o algo por el estilo, ¿no? Es decir, miren, por ejemplo, un ejemplo puede ser que una empresa reciba la crítica de que está discriminando contra las mujeres y está contratando menos personal femenino que lo que corresponde, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la historia de la empresa, se puede ver por año o por meses cuántas personas entran y ver si está discriminando o no, ¿no? Entonces, y es una medida objetiva, ¿sí? Porque son datos que la empresa tiene que presentar, dado que generalmente este tipo de cosas son empresas consolidadas y que registran sus empleados en el seguro y todo ese tipo de cosas. Entonces los listados están disponibles, además en el Seguro Social, y el juez contrata a un experto y hace estos cálculos y con base en eso dictamina. Si se fijan, es una cuestión bastante objetiva y que no se presta ninguna duda, ¿no? Lo mismo podría pasar con las bebidas o inclusive con los cerillos. Miren, de esto sí conozco el caso, no sé bien en qué país fue, pero hubo un individuo que contaba los cerillos, compraba una cajita de cerillos y los contaba y nunca tenía la misma cantidad. El problema era que siempre era una menor cantidad a la establecida. Por ejemplo, si decía 100 cerillos, tenía 95, 92, pero nunca tenía más de 100, ¿sí? Y esto, este señor le metió una demanda a la compañía de cerillos y resulta de lo cual se hizo el análisis de varias muestras y evidentemente siempre tenía menor cantidad, ¿sí? Si ustedes compran una caja de cerillos o varias cajas de cerillos y los cuentan, va a ocurrir que algunas cajas van a tener más del contenido y otras menos, pero no puede tener siempre menos porque si no eso es estafa. Y este señor ganó una demanda sé que es por varios millones de dólares que gana, ¿no? Por eso es que les digo que no es que
que sea una cuestión de buena voluntad o algo por el estilo, ¿no? Sino que en este tipo de cuestiones hay que ser serios. Vamos a pasar ahora a unas plantillas que, miren, métanse en la tarea donde estamos y van a abrir esta plantilla que dice ejercicio prueba de hipótesis. Es un Excel, ¿sí? Y descárguenlo, ¿sí? Primero lo va a mostrar, pero acá lo van a ver en la... pero lo descargamos, porque vamos a trabajar con él. Ahí se va a abrir, porque ahí lo está mostrando en pantalla, pero ahí no se puede trabajar. Si lo están descargando, a ver. Sí. Muy bien, porque fíjense, la tarea va a consistir en el ejercicio que vamos a hacer. Yo no les voy a encargar un ejercicio nuevo, pero sí lo tienen que tener, y si no lo abren, pues no van a tener el ejercicio, ¿eh? Profesor, disculpe, Sí. ¿dónde dijo que estaba el archivo? No lo... El archivo está en la página de la materia, está en la tarea 1. Es decir, si ustedes se meten acá, acá estamos en el objeto de estudio 1, y el objeto de estudio 1 es la tarea 1. En la tarea 1 está el archivo plantilla prueba de hipótesis, ¿no? Que es este que se va a abrir. Hoy no se abrió. A ver, ahí lo voy a... Bueno, mientras lo van abriendo, les voy mostrando algunas cuestiones. Esto fue un apoyo que yo tuve de sobre todo un ayudante que hace bastantes años atrás tuve para este tipo de materias en licenciatura. Y yo una de las cosas que le comentaba es que una persona que es maestra, por supuesto que tiene que saber lo que está explicando, pero no solo tiene que saber lo que está explicando, sino también crear material para facilitar el aprendizaje. Y en el caso bueno, lo hicimos para poder hacer más sencillo todo esto, ¿no? Entonces, tiene una explicación de lo que es la distribución normal, ¿sí? Con las fórmulas, etcétera, para las pruebas de hipótesis. Esto es para la distribución normal, se usa para muestras mayores a 30 datos. Y la distribución T es para aquellas distribuciones que son menores o iguales a 30 datos, ¿sí? Esto con respecto a los promedios, que es lo que vamos a trabajar. También hay proporciones. Se hizo esto porque se veían cuestiones de estadística y ese tipo de cosas. Nosotros no vamos a trabajar con las proporciones en este trimestre y en general en econometría, ¿no? Y después hay plantillas de 2 colas que son las que vamos a usar, pero también hay de 1 cola si en algún momento tienen algún cálculo que hacer, y el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra les puede servir también, aunque viene en los formatos para las tesis, tanto de maestría, licenciatura como doctorado. Nos vamos a quedar en la parte de plantilla de 2 colas, ¿no? Y acá, fíjense, yo la voy a agrandar a esta plantilla para mostrarles.
tenemos la distribución Z, que es para valores mayores a 30, y la distribución T, que es exactamente lo mismo, pero para muestras menores o iguales a 30, ¿no? Esta es para mayores a 30 y mayores a 30 y menores o iguales a 30, ¿sí? En esta tablita lo que se pone es el tamaño de la muestra, el error que estamos dispuestos digamos, a tolerar, ¿sí? Los errores varían entre 1% y 10% como máximo. No se hacen pruebas de hipótesis de más del 10%. Tiene que ser casos especiales donde supere esa cantidad. S es la desviación estándar y Sx la desviación estándar de la muestra, que si se fijan es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n, ¿sí? La raíz cuadrada de n ustedes pueden hacerla con el término raíz o elevando a la 0.5, por eso ahí sale 0.5, ¿no? Luego tienen el valor de mu, que es la media de la población, y x media, que es la media de la muestra, ¿no? Las hipótesis, h0 mu igual a la media y la alternativa distinta de la media. Los valores de z, en este caso como es el 1% da 2.58, pero si nosotros acá le ponemos 1.05, fíjense, se va a transformar en 1.96. ¿Sí lo ven? La parte de color está automatizada para que ver. Y evidentemente si ponemos 1.96, esto es mayor que el valor de z, el estadístico, ¿sí? Es mayor que 1.96 y se rechaza en este caso, ¿eh? ¿Sí? Yo voy a copiar esta parte, ustedes también háganlo, y lo voy a poner abajo a esto, ahí. ¿Sí pudieron? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora fíjense lo que dice este problema. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí está más grande. Si quiere, ahí les digo, léalo, Esteban. ¿Cuál es el que te envía? Esto de acá. Pruebe La hipótesis que el rendimiento anual en términos mensuales de la acción de Nvidia Nasdaq es del 100% anual, con un nivel de significancia del 5%. Muy bien. Bueno, fíjense, todos tienen acceso a internet, me imagino, porque vamos a buscar la serie, ¿sí? Nos vamos a ir a Yahoo Finanzas, ¿sí? Entramos a Yahoo Finanzas. Tengo un poco lento mi internet. Déjenme ver si por este es más rápido. Sí, miren, lo voy a hacer en el Chrome, que me está funcionando más rápido, pero es lo mismo, ¿no? No sé si ya están en Yahoo Finanzas. Sí. Muy bien. Bueno, voy a poner Nvidia. Es como la palabra Nvidia, pero sin la E. Ahí está. Fíjense, vamos a tomar la primera, ¿sí?
esta que dice NMS, ¿sí? Le hacemos clic ahí. Y como esta es una empresa tecnológica, sí se trabaja con el Nasdaq, ¿sí? Es decir, cuando son empresas que no son tecnológicas, puede ser la Bolsa de Nueva York, la New York Stock Exchange, pero cuando es una empresa tecnológica como esta, entonces sí va la, digamos, Nasdaq, ¿no? Y estando ahí, nosotros vamos, si me siguen, ¿eh? Sí. Muy bien, los demás, Miroslava, a ver. Sí, también nada más mi internet está un poquito lento y no me abre todavía también lo de para buscar la Nvidia. Bueno, esperamos un poquito si quieren, porque fíjense, las operaciones que vamos a hacer sí necesitamos la serie de tiempo. Si no tenemos esa serie, no vamos a poder hacer el cálculo, ¿eh? Gerardo también no tiene problemas, ¿eh? No, profe, aquí estoy en Yahoo. Magali, estoy viendo que usted ya entró, Magali. Sí, profe, ya también estoy en la página. Hay que llegar temprano, Magali, ¿sabe? Sí, una disculpa, tuve problemas para acceder al principio. Está bien. Una cosa que ustedes les dije al principio, tienen que crear un grupo de WhatsApp, inclusive pónganse de acuerdo y me dicen el día que sea más cómodo para ustedes y ese tipo de cosas. Yo no tengo problema incluso los fines de semana, salvo que por ahí tengo algún evento, en general hasta puedo los fines de semana, ¿eh? Profesor, todas las semanas vamos a tener una clase. No, generalmente vamos a tener... esta semana es la semana más tranquila de todas, vamos a tener bastante, probablemente hora y media, 2 horas de sesión. ¿Sí? ¿Por qué? No, solo por duda. Sí. Es decir, una materia que requiere trabajo del maestro para que usted... Porque miren, esto es una pequeña introducción, pero luego hacemos un ejercicio en donde lo explicamos todo, pero tiene que entenderse bien porque en la siguiente semana volvemos a hacer, pero ya compartiendo ustedes, algunos de ustedes pantalla, y además yo les encajo otro, y no solo el que hicieron en clase, y entonces son 2 y sí se junta bastante material. Entonces para hacer ese tipo de cosas sí tenemos que hacer práctica, ¿sí? Recuerden que la única forma de aprender algo es practicando y haciendo ejercicios, ¿no? Es una materia en ese sentido muy práctica y que requiere software para poder hacer los cálculos, ¿no? Muy bien, bueno, fíjense, para poder descargar la serie nos vamos a datos históricos y una vez que se abre datos históricos hacemos clic en esta parte y le voy a poner desde 2015, ¿sí? 2015, miren, ahí no me lo puso, lo voy a volver a hacer. Ahí ya, mire, ahí ya está. 2015 a 2023, ¿sí? 2015 a 2023 y lo voy a cambiar de diario a mensual. Entonces es de 2015, déjenme ver cuánto decía acá el ejercicio. A ver, miren, voy a disminuir un poquito los años para que no sea tan tantos números. A ver, le voy a poner 2017. Ahí está, de 2017 a 2023 en términos mensuales. Cuando está así, ¿sí? Entonces le pongo
aplicar. Y ya que está todo listo, le hago clic en descargar y va a descargar la serie NVIDIA, ¿sí? Acá está. Si se fijan, está de 2017 a 2022, ¿sí? Acá yo, en donde dice Close, le voy a poner NVIDIA, ¿sí? Y las únicas que necesito son la columna de Close. Cuando ha pasado ya la cotización, los valores, el más alto, más bajo, no tienen sentido. Siempre se trabaja con los datos al cierre, ¿sí? Los otros datos son importantes cuando durante el transcurso del día, básicamente. Entonces yo voy a eliminar todo esto de acá y todo esto de acá, ¿sí? Y me voy a quedar con esta serie. Esta serie que está acá, ¿sí?, me la voy a llevar al otro Excel, ¿sí? Y la voy a colocar en donde tengo la plantilla de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces la voy a pegar ahí, ¿sí? ¿Alguien pudo hacerlo a eso? Sí. Muy bien. Bueno, fíjense una cuestión. El rendimiento, ¿sí?, de la acción NVIDIA es el valor final dividido el valor inicial menos 1. Entonces lo voy a hacer. Le voy a poner acá R NVIDIA. Sí, R NVIDIA. Y fíjense, lo voy a hacer el rendimiento anual en términos mensuales. Voy a poner acá, miren, acá voy a poner un colorcito para que lo vean. Es el 1/6 del 2017, el primer dato que yo tengo. ¿Ustedes también tienen el 1/6? Sí. Bueno, y el 1/6 del 2018 es el dato en donde se cumple el año. Entonces lo que hago es lo siguiente, miren, tomo igual valor final dividido valor inicial menos 1, ¿eh? ¿Sí? Y ese es el rendimiento. Esta es una acción que tiene un rendimiento muy fuerte, ¿no? Porque si se fijan, ahí estamos hablando de un rendimiento del 64% anual, ¿sí? Lo puedo poner en porcentaje para que lo vean, ¿sí? Le voy a poner un decimal. Ahí está, un decimal. Y luego, miren, me pongo acá y le doy un doble clic y ya tengo los rendimientos. Hay positivos y negativos, ¿sí? Ahí tenemos todos los rendimientos. ¿Sí lo ven? Entonces, si quieren, yo voy a bajar esto acá y lo pongo ahí. Es NVIDIA, ¿eh? ¿Sí pudieron hacerlo? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis. Fíjense, en la prueba de hipótesis, bueno, n a cuánto es igual. Bueno, más allá lo voy a contar. Igual le pongo contar, ¿sí? Doy doble clic acá en contar y me voy acá y shift, fin, flecha para abajo y cierro paréntesis y le doy enter y ya he contado todos los datos, ¿no? Lo pueden arrastrar también si quieren, pero ahí están todos los datos de NVIDIA, ¿eh? Del rendimiento, ¿sí? Vamos a dejar el 5%, miren, hay una forma cuando se repasa o se ve el concepto de intervalos de confianza, es muy fácil entender por qué
el mejor error para trabajar es el 5%, ¿sí? Por eso, salvo que les indiquen lo contrario, siempre trabajan con un error del 5%, es lo mejor y con eso se evitan problemas, ¿no? S es la desviación estándar. Entonces yo acá le voy a poner igual DES y voy a elegir la última, la que dice desbest P, ¿sí? Y esta, meto todos estos datos, ¿sí? Y ya tengo la desviación estándar, ¿sí? Oh, perdón, me equivoqué, miren, es acá, no ahí. Ahí voy a... Disculpen, es ahí. Es la desviación estándar del rendimiento, ¿no? Esto dio este valor, ¿sí? Acá se alcanza a ver. No sé si queda claro. ¿Podría poner un momento la fórmula del rendimiento, por favor? El rendimiento es... acá sí. La fórmula es valor final dividido valor inicial menos 1. En este caso, en los distintos meses. Esto lo hacemos también para que ver cómo se ha ido comportando ese rendimiento a través del tiempo, ¿no? Ok, ya con eso. Muy bien. Gracias. No, de nada. Ahora vamos a calcular X media. X media es el promedio. El promedio es, bueno, perdón, antes de esto, si quieren, el problema nos dice que tenga un rendimiento del 100%. Un rendimiento del 100%, yo puedo poner acá 100% en mu, puedo poner así, o el número 2. Cualquiera de los dos casos está bien. Como he estado poniendo en porcentaje, pues pongo en porcentaje. Y X media es igual al promedio, pongo promedio de el rendimiento. ¿Sí? Y ahí tenemos el promedio, ¿no? El promedio ha dado un 48%. Entonces, bueno, en este caso, acá decía se rechaza, pero en este caso se va a rechazar porque evidentemente, si se fijan acá, el número de Z, este de acá, está fuera del intervalo. Para no rechazar tendría que estar entre menos 1.96 y 1.96. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en el caso de Nvidia, para este periodo que estamos analizando, el rendimiento está por debajo del 100%. ¿Sí quedó claro? ¿Podría repetir la última parte, por favor? Sí. Lo que estoy diciendo es que como este valor se sale del intervalo entre menos 1.96 y 1.96, se rechaza H0. Se rechaza H0, que es la hipótesis nula, Sí, se rechaza H0. Miren, le voy a hacer un cambio acá nada más para que vean. Si yo le pusiera el 50%, probablemente no se rechace. Miren, fíjense lo que pasó. Al poner 50% podemos decir que no se rechaza porque está el valor de Z está entre menos 1.96 y 1.96. ¿Sí lo ven?
Pero el problema, como dijimos, era con el 100% y no se cumplió. ¿Sí? Con esto podemos sacar hasta la probabilidad que va a tener el tipo de cambio en general mañana, pasado, así. Ustedes han visto que el tipo de cambio anda muy tranquilo en la época actual, ¿no? Y esto se debe, fíjense que la situación del tipo de cambio en México no se debe a causas internacionales, sino nacionales. Mis respetos para la política monetaria y financiera, tanto Banco de México como Secretaría de Hacienda durante todo este sexenio, ¿no? Es decir, hacía mucho tiempo que no había un manejo tan bien hecho de política monetaria y financiera, ¿no? Es decir, las dos están... Y recuerden una cuestión, que tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco de México ha habido cambios, ¿eh? Es decir, han movido al gobernador del Banco de México, han movido al secretario de Hacienda, creo que ya va el tercero, y más allá de la prensa esa amarillista que critica al gobierno y ese tipo de cosas, ha habido una unidad impresionante en eso, ¿no? Es decir, gente hasta de oposición, todo eso, seria, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque ustedes han visto que todo lo que son las fake news y ese tipo de cosas es otra cuestión. Pero por ejemplo, de todos modos, el tipo de cambio es una variable muy importante en cualquier país del mundo, sobre todo porque vivimos en un mundo interdependiente y globalizado. Entonces, a veces, aunque vendamos productos que se elaboran en el país y donde la mayor parte de los insumos son nacionales, siempre algún componente importado va a haber, ¿sí? Y si no, por lo menos la competencia. No sé si quedó más o menos claro esto y un poco para lo que sirve, ¿no? Es decir, las pruebas, bueno, en este caso es para a lo mejor tomar una decisión si invertimos en la empresa o no, ¿sí? Evidentemente una empresa que tiene un promedio de rendimiento del 48%, claro que es una empresa buena para invertir, ¿no? Es decir, más allá de que ya no sería el 100%, ¿ah? Profe, ¿podría mostrar la fórmula de la S? Ah, sí. Ustedes pueden después ahí es desvespe. Sí, pudieron calcularla, sí. Y la de X media es el promedio, ¿eh? El promedio de todos los rendimientos, ¿no? Lo que pasa es que, miren, acá ustedes se pueden fijar dónde está. En 2022 hay periodos de rendimientos negativos porque en algunos casos creo que todavía estaba la pandemia. ¿Cuándo terminó la pandemia? Sin embargo, las broncas mayores son antes de la pandemia y después de la pandemia. La pandemia terminó a mediados de... antes de, digamos, en 2021 o en 2022 termina la pandemia. No, yo creo que fue en 2022 con la aplicación de las vacunas, ¿no? Sí, entonces, sí, digamos que, fíjense, cuando ya a mediados de 2022 ya estaba bastante tranquilo, ¿eh? Y acá veo que hay rendimientos negativos inclusive en 2023. Claro que estamos viviendo épocas muy bravas porque termina la pandemia y empieza la guerra
de Ucrania, y bueno, eso sí genera desorden a veces en muchas empresas, ¿no? Y después, bueno, aunque esta es una empresa tecnológica, no se puede, habría que ver por qué fueron estos problemas de caída en la cotización, ¿no? Ya se ha recuperado bastante en 2023, ya en estos últimos tiempos, desde, digamos, febrero ya cayó, hubo una bastante mejoría, y ya luego en marzo, abril y mayo anda bien de nuevo. Muy bien. Es decir, fíjense, este ejercicio de todos modos es una simple práctica para ir entrando un poco en calor, pero ya después nos vamos a dedicar a la cuestión econométrica, ¿no? A partir de la clase entrante sí, ya entramos de lleno en los modelos econométricos, ¿no? Todos más o menos lo pudieron hacer el ejercicio. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, de todos modos, fíjense, si ustedes tienen dudas, me ponen la duda en el foro. Siempre es importante utilizar el foro, no el correo. Yo en el correo no respondo dudas, les explico por qué. Porque al utilizar el foro, alguna persona que a lo mejor piensa que lo entendió bien, al ver la duda de otro compañero, revisa y se interactúa, ¿no? Entonces es mejor siempre que quede todo publicado para ayudar al aprendizaje, ¿no? Inclusive estos videos son con ese objetivo, ¿no? Para ayudar al aprendizaje, ¿no? Recuerden de crear el grupo de WhatsApp. Les doy mi número de celular, es 614 140 47 21, y me incluyen ahí en el grupo de WhatsApp, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién lo va a crear? Si gusta, yo lo puedo hacer, profe. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Una duda antes de que Sí. cierre el Excel. Sí. Sí, no lo voy a cerrar todavía. Sí, dígame. Ok. ¿De qué es el valor de P debajo de la Z, donde nos está dando el valor negativo? Miren, sí, ese es ese valor de P nos dice que es el valor que debe tener alfa para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, tendrías que tener un alfa de determinada. Mira, por ejemplo, acá el problema es que este es un número muy pequeño, pero déjame agregarle decimales. Sí. Ahí está. Mira, yo voy a hacer una cosa. Voy a poner el alfa, en vez de 0.05, que sea ese de ahí. Y ahí ya no se rechazaría la hipótesis nula, ¿lo ves? ¿Queda claro? Ahora, con un alfa de este tipo, ya no se rechaza la hipótesis nula, porque este valor está a la derecha de 5.71. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y ese valor lo está tomando como predeterminado. No, es con base en los cálculos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tú tomarías un error que es 0.00000000115, que es prácticamente que no haya error, o sea, porque un número tan pequeño de alfa, pues evidentemente es una exageración, ¿me entiendes? Es decir, generalmente cuando, miren, voy a poner otro valor acá
para que se quede claro. Bueno, voy a primero a volver, pero en lugar de poner el, digamos el 100%, voy a poner el 50%. Al poner el 50%, fíjate todo lo que subió el valor de P. ¿Sí? En primer lugar, ya no se rechaza la hipótesis nula, ¿estamos de acuerdo? Pero para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? En este caso, tendrías que tener un error del 82%, pero no trabajas con errores del 82%, trabajas con errores entre 1 y 10%, ¿me entiendes? Si fuera este el caso, esta prueba de hipótesis te está demostrando que es una acción muy segura para obtener un rendimiento del 50%. ¿Sí lo ves? Sí, En realidad, un poquito mejor. sí, en realidad el valor de alfa es el valor que, mejor dicho, el valor de P es el valor que te permite rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que ser el valor de P para rechazar la hipótesis nula? Evidentemente que las pruebas de hipótesis uno las hace en forma objetiva. Cuando una prueba de hipótesis te da este valor de P y tú estás dispuesto a invertir en acciones que tengan un 50% de rendimiento anual, esta sería una excelente opción, ¿sí? El problema es que ese P puede ser muy bajo, por ejemplo, podría ser del 2% o algo por el estilo, y entonces ahí tienes menos seguridad, ¿sí? Los resultados de la prueba de hipótesis, cuando se hacen aleatoriamente y en forma seria, eso tú no los puedes controlar, ¿sí? Es decir, es lo que te da. Por eso el juez, cuando analiza alguna situación, utiliza mucho la prueba de hipótesis, ¿sí? Ok, profesor, sí, ya lo entendí un poco mejor. Está bien. Si no, bueno, ahí también en las diapositivas y todo eso, lo que pasa es que sí tiene bastante material. Yo lo que quiero es un simple repaso para refrescarles algunas cosas y luego ya la próxima semana comenzamos con la materia. Para entregar la tarea, lo único que me tienen que entregar es esta parte de acá, ¿sí? Es decir, lo que hicimos acá. Aun cuando ustedes se auxilien con lo otro, lo único que tiene que venir en la tarea es la plantilla y la serie de tiempo, los rendimientos para poder obtener lo que es la desviación estándar y la X media. Acá le pongo el 100, Ahí está. Muy bien. ¿Algún comentario o algo que quieran realizar? Vamos a una duda. Aquí tenemos que agregar eso a la tarea y un análisis o nada más esto. Pueden comentar, ¿no es cierto?, que se rechaza la hipótesis porque el rendimiento está por debajo del 100%, ¿no? Muy bien. Si ponen el enunciado, eso yo no lo puse, pero ponen lo copian al enunciado y lo ponen ahí. Y ya está, ¿eh? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, yo tengo duda porque no pude descargar la serie de tiempo, pero, o sea, ya he hecho esto aquí en Yahoo, en la página de finanzas. Es entonces nada más abrir datos históricos. El periodo de tiempo es de junio del 2017 a mayo del 2023. Sí, a ver, junio del 2017 a mayo del 2023, sí. Sí. Y es mensual. Esto de acá sí es mensual, sí.
Sí, es mensual, los datos son mensuales y los datos que buscamos en Yahoo también, espera, eran mensuales, ¿eh? Este de acá. Sí, Ah, sí, la ruta que hay que seguir aquí en Yahoo Finanzas. sí, Es que no sé por qué ahorita no me abre, no me deja que lo descargue, no me deja, pero ya en mi trimestre anterior, en economía financiera, hice el cálculo de una beta, sí. y trabajé con esto. Entonces sí, o sea, sí sé, nada más quería tener la certeza de que es igual, de que es lo mismo. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, porque es la base de datos de Yahoo y la base de datos de Yahoo es una buena base, ¿no? Sí, sí, sí funciona bien, tiene los datos bien, todo eso no hay problema con ella. Sí. Puede ser que ahora, cuando lo estuviste haciendo, ¿sí llegó a entrar o no a Yahoo Finanzas tu computadora? Sí pude, de hecho ahí lo hice el cálculo en el mercado financiero asiático, el europeo, en México y en el de Nueva York. No, pero yo te digo ahora, el día de hoy, ¿pudiste entrar a esto? Ah, sí entro, o sea, sí entro, pero no me deja que elija, por ejemplo, el periodo de tiempo, no me deja que elija el rango de fechas, ni que ponga la frecuencia del dato que necesito buscar. Digamos, buscador estás usando? ¿El Google, el Mozilla? Google, sí, Google. Pero Google es bueno, es el más rápido además, ¿no? Sí, es lo que se me hace curioso, no sé si por el tema de que tenga la videoconferencia, no sé, la verdad, pero en su momento cuando trabajé con ello, no tuve ningún problema, o sea, descargaba Está todo bien. súper fácil, y entonces aquí ya nada más hay que elegir el, no supe exactamente qué columna era la que había que elegir. Ah, Ajá, a la que la que decía close, la que decía close, que aquí yo le hablé. puse el nombre Nvidia, ¿sí? Esa. Ok, Mm, perfecto. sí. Si usas alguna de las otras, te va a dar ligeramente diferente, pero no creo que cambie mucho. Ah, ok, sí, pero entonces es la La de que dice cierre. Ok, close, sí. perfecto, El gracias. que pone Ajá, sí, open de apertura, ajá, close de sí. cierre, Sí, sí. porque son muchas columnas. En ese entonces también tenía que elegir, bueno, elegía la del cierre y ya con eso hacía todos los cálculos. Está bien, muy bien. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario? No, Bueno, si no hay más comentarios, cualquier cuestión o algo, por favor me la hacen llegar al foro, sobre todo hasta que vayamos viendo cómo vamos trabajando y todo esto. No lo tomen al- a este inicio como algo acabado, es decir, vamos a meternos en terrenos más complejos y entonces, bueno, tenemos que estar en sintonía todos para que se logre el aprendizaje. Y yo estoy abierto a cualquier postura de ustedes, de todo. Pueden, en el grupo de WhatsApp se pueden reunir y ver cuál pueden ser los mejores días para reunirse, el horario, ese tipo de cosas. Por eso sí creo que como es una materia que no es que sea tan complicada, pero tiene su grado de dificultad, eh, pues tenemos que estar colaborando todos. De todos modos, les aclaro, yo como mejor me desempeño es como maestro virtual, más que presencial, y en ese sentido no hay ningún problema, porque puedo crear un video en cualquier momento, o puedo apoyarlos, o sea, sí tengo bastante, pero ya van a ver que los voy a hacer trabajar, inclusive compartiendo pantalla y que lo van a poder hacer bien, ¿no? O sea, porque no es complicado. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más comentarios, nada más no se olviden del grupo de WhatsApp que nos puede servir y las dudas
también incluso si necesitan algún apoyo, por ejemplo el sábado o algo así, con gusto, me dicen y no hay inconveniente. Muy bien. Bueno, entonces corto la sesión. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Ok, estamos bien. Bueno, Tocante al día, yo pienso que sería más conveniente que usted elija día y hora porque sería más difícil que nos pongásemos de acuerdo. bueno, de acuerdo. Pero en general todos ustedes después de las 6 de la tarde están libres, o de las 7, ¿cómo es? De las 6 A para... mí a esta hora me pareció bien. La Sí, de la... después de las 7. Bueno, después de las 7, está bien. Bueno, muy bien. Para yo entonces hacerles una propuesta ya para la semana que viene, Está perfecto. Muy bien, bueno, un gusto, jóvenes, y nos vemos en la próxima, Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.